canal al sufrimiento. Es una cuestión de un vínculo emocional profundo, comprender cómo son los ciclos, porque a veces saturamos con las presencias cuando hablamos de ese extremo de apego a algo que no puedo soltar. Se dan cuenta desde muy pequeños que no pueden contar con sus cuidadores, porque no puede soportar esa cercanía del vínculo. ¿Cuánto de eso me hace daño? Pero no se trata de soltar así porque sí. Lo más probable es que tienda a repetirlo. Pensar un poco en el diálogo interno, esto de las narrativas que nos hacemos. Y ahora como adulto estoy yo para cuidarlo. A esta cuestión de que lo validen todo el tiempo, que le sirve de escudo para no tener que confrontar. Yo te ayudo, yo estoy, yo te llevo. Que la ley del dar y el tomar tiene que ser equiparable. En vez de afrontar la realidad, en vez de afrontar el dolor, el perdón sería algo muy importante para poder soltar. Las canciones dicen un montón. Estoy generando apego constantemente y pierdo mi libertad. Un nuevo proceso de programación mental. Pero hay arcanos que nos muestran directamente. Las personas en sí se resisten a hablar de la muerte. No queda solo en palabras, no queda solo en pensamiento. Pedir sesión de coaching. Hablamos de apego y no nos damos cuenta que nos hace sufrir. El camino de autoconocimiento es muy importante y el de crecimiento personal es muy importante. Mi desarrollo personal fortalece a todo el conjunto. Y cuando se quiere tener vínculos saludables, cambia todo el sistema. ¿Podemos bautizarlo como cooperativismo emocional? Auspician este episodio Sobre Ruedas Motos, Librería Ateneas, Pañalera Baby Lilo, Artística Creaciones, Melina Escuadrone, Hairstyle, Peluquería, Etérea Aromaterapia y Bienestar. Soltar y dejar ir es un acto de amor propio. ¿Qué logramos al desprendernos de situaciones, de personas, de cosas o de creencias que nos hacen mal, que nos perjudican o que ya no forman parte de nuestra vida? Renunciar es parte del proceso de la vida, pero por más natural y beneficioso que sea, es difícil hacerlo sin llegar a sentir algún dolor emocional. Es necesario reconocer la necesidad de un cambio, lo cual suele ser difícil, hasta transitar la etapa de aceptación. Eso implica hacerse preguntas profundas, cuestionarte cosas o comportamientos que simplemente forman parte de nuestra historia personal. Darnos cuenta y estar listos para dar el paso al cambio puede no ser fácil, pero es el momento de tomar decisiones. Augusto Albornoz es productor multimedia, programador y conductor con más de 10 años de experiencia, profesor de historia, técnico en administración de empresas y emprendedor. Angelina Rivero es coach ontológico profesional, consteladora familiar, profesora de literatura, artista emprendedora, ha participado en congresos relacionados a la educación y el desarrollo personal y es facilitadora de Eneagrama desde hace más de 15 años. Bienvenidos nuevamente a un nuevo capítulo que esto que llamamos Opuestos Complementarios por Supernova Play Studio. Les damos la bienvenida, gracias por continuar apoyando nuestro contenido, nuestro canal. Como siempre, agradecerles y pedirles que sigan acompañándonos, que le recomienden el contenido, los capítulos, los podcasts, la información que transmitimos a través de este canal, de nuestro programa.
a alguien que crean que le pueda servir, de acuerdo a la temática de cada uno de los episodios, siempre damos y apostamos al desarrollo personal. Así que te doy la bienvenida, Ángel, nuevamente, coequiper. Hola August, hola Turkish. Bueno, la verdad que como siempre un placer compartir este espacio, compartir este momento con quienes nos siguen, que bueno, poco a poco va aumentando nuestra audiencia y quienes nos escuchan. Porque yo voy hablando con gente, me dice, che, yo los escucho, yo los veo, algunos por algún determinado tipo de red específica en las redes sociales, pero otros es como que lo escuchan, ponen el episodio en YouTube y se ponen a hacer otra cosa. Y entonces funciona como radio también, ¿no? Y a partir de eso es como que dice, che, yo los escucho siempre. Los pongo cuando tengo que hacer algo, pero los sigo escuchando. Me encantó me encantó lo otro. Así que re lindos las devoluciones de la gente que tenemos a nuestro alrededor. Pero obviamente también hay gente que nos escucha desde otros lugares. Claro, porque volvemos a esto que dijimos en el primer episodio. El podcast no deja de ser, en cierta manera, una nueva versión actualizada de lo que en su momento eran los programas de radio. Exacto. Por otro tipo de plataforma, con otro tipo de visualización, porque la radio no se veía, se escuchaba. Bueno, al podcast también tienes la opción ahora de verlo, aunque si querés solamente escucharlo, puedes hacerlo también. Así que, bueno, empecemos con el capítulo del día de la fecha. La temática que hoy nos convoca es apego y desapego. Entonces, la primera pregunta a la que vamos a recurrir es, ¿qué es el apego? ¿Qué es el apego? Ya en la palabra vos hiciste un poquito de esto de lo que se tiene que soltar o no. Cuando hablamos de apego, hablamos de una cuestión que en Occidente, incluso desde la psicología, o si lo buscas en el diccionario, tiene que ver con la relación o el vínculo o sea, de un ser humano, por ejemplo, con otra persona, con un cuidador, o el apego cuando hablamos de una emoción o un sentimiento que es un aprecio por algo o por alguien. Pero desde el punto de vista oriental, el apego en realidad para ellos que lo trabajan desde otra manera, mucho más consciente, espiritual, integral, lo tienen como si fuera en realidad un canal al sufrimiento. Porque relacionan directamente el apego con lo que significa estar apegado a algo, estar asido a algo, estar dependiendo de algo más. Y acá empezamos a adentrarnos un poco más en el concepto que en realidad fue el psiquiatra John Bowlby quien habla de apego y de lo que fueron después los estilos de apego, que con el tiempo de alguna manera y hoy en la actualidad, yo incluso los jóvenes, porque he tenido alumnos que han presentado cuando hablamos de las charlas TED, estilos de apego, qué es el apego ansioso, qué es el apego evitativo. Entonces yo veo que los jóvenes ya saben un poco más de qué se trata esta cuestión de apego. Apego es una cuestión de un vínculo emocional profundo, pero también cuando eso se va al otro extremo, nosotros que siempre en opuestos complementarios vemos las dos caras de la moneda, obviamente una cuestión de apego que ya se transforma en algo de lo que no me puedo despegar o desapegar, ya hablamos de una cuestión de dependencia. Vos sabés que cuando hablas de apego y desapego, yo creo que la primera referencia que yo tengo en cuanto a esto es el concepto de soltar y agarrar de Pilar Sordo. Sí, bueno, por supuesto. Y ahí volvemos al viva la diferencia. Cuando habla del viva la diferencia de las mujeres que no sueltan, los hombres que soltamos demasiado rápido. Sí, que lo relaciona incluso con las funciones fisiológicas propias del hombre y de la mujer. Esto que tiene que ver con por qué las mujeres somos tan retentivas y por qué los hombres sueltan mucho más rápido o cierran ciclo mucho más rápido. Aunque depende, acá no tiene que ver con hombres o mujeres. Quizá haya una predisposición, pero en definitiva el apego se transforma en algo nocivo para nosotros cuando nos aferramos de una manera más patológica, más enfermiza, de una manera más obsesiva, de una cuestión más... y más nociva. Por supuesto. Ahí se transforma en algo incluso peligroso porque realmente el apego deja de ser una cuestión
que proyecta en un principio, no es que no está bien apegarse, uno puede apegarse de manera sana, por supuesto. ¿Por qué? Porque el apego brinda seguridad, porque el apego tiene que ver con el desarrollo de la persona. ¿Viste? Cuando hablan de los niños que tiene el objeto transicional o el de apego, que es como el osito, que duermen por un tiempo porque les da seguridad. Yo te lo pondría con el ejemplo de la planta. ¿Cuál? A ver, contame. La planta, en cuanto al apego, viene a ser Sí. como la planta y el riego. Sí. Si vos la planta no la regás, se seca. Ujú. Si no la atendés, si no le brindás atención, si no tenés al menos un mínimo de apego, Sí. esa relación se diluye. Bueno, tiene que ver con el vínculo. Y si vos la regás de más, si vos te apegás de más, ¿qué le pasa a la planta cuando tiene Se sobreexceso de agua? ahoga. Se pudre. ¿Y sí? Eso ya lo hablamos incluso. Y no sé si no lo hicimos en el primer capítulo. Pero tiene que ver con esto, ¿sí? Con el exceso de o con la total falta de. Porque a Sí. veces nosotros hablamos de que algunas cosas necesitamos por ahí apegarnos más, construir vínculos y relaciones mucho más saludables. Y de otras cosas realmente las tenemos que soltar. Mm. Realmente, o sea, también comprender cómo son los ciclos, cómo son las funciones de la vida, cuáles son las etapas en las que tenemos que soltar, cuáles son los procesos y también los actos inesperados en la vida del ser humano que hacen que de repente tengamos que soltar. Nombraste que había diferentes estilos de apego. ¿Cuáles son esos distintos estilos de apego? Bueno, cuando hablamos de, por ejemplo, los niños, ¿no? Que necesitan un cuidador que responde, digamos, sus necesidades, si hablamos de la infancia, necesita alguien responsable que lo ayude o mejor dicho, lo guíe y lo acompañe a explorar el mundo. Cuando tiene alguien así, estamos hablando de un apego seguro. Ujú. Y esto lo podemos volcar después a la adolescencia, lo podemos volcar a la madurez del ser humano. De un O vínculo sea, que brinda seguridad. sí, de un vínculo que brinda seguridad. Y siempre vamos a hablar en términos de construir relaciones y vínculos saludables. Ujú. El apego tiene esta característica de ser un apego seguro, alguien que le brinda un apoyo, un acompañamiento a otro, sin ahogarlo, sino respetando el ciclo y el proceso, como cuando decimos, el niño tiene que, no sé, el bebé tiene que soltar el pañal. Sí. Dejamos que lo haga en su proceso natural, en qué lo acompañamos, para no estar encima y no saturarlo con la presencia, porque a veces saturamos con las presencias o con las demasiadas directivas y no dejamos que el proceso natural suceda. Entonces, el apego seguro de todas maneras va a ser el vínculo que yo tenga con otro o con un objeto por ahí para los niños, pero esa relación que yo puedo construir con otro y que ese Claro. otro me acompaña de manera saludable en los momentos que requiero guía, requiero acompañamiento. El apego seguro genera eso y además genera o sea, la propia seguridad, ¿no? Ojo, cuando vos decías un objeto para los niños, como por ejemplo un peluche, Sí. una muñeca, Ujú. una manta, Sí. también los adultos a veces tienen objetos de apego seguro, por Seguro. ejemplo, como una pelota Ujú. que la sostienen en momentos de ansiedad. Ah, sí. Por ejemplo, tiene esa función la pelota, pero bueno, no deja de ser un objeto que tiene apego seguro. Sí, y aparte va a ayudar a canalizar esa ansiedad, por Claro. ejemplo. Lo va a acompañar en ese momento y bueno, si lo tiene que soltar, lo puede soltar porque el adulto maneja de otra manera. De todas formas, hay cosas que tienen relacionadas en ese sentido con una cuestión de apego seguro y como vos dijiste, en la adultez, cuando el apego va más allá, ya puede ser una cuestión más de TOC, ¿no? De trastorno obsesivo compulsivo con algo, porque no tiene que ver solo el apego con un objeto o con una persona. Uno puede estar apegado a las creencias. Uno puede estar apegado a un pensamiento. Uno puede estar apegado a una idea o una ideología. Y cuando ese apego pasa de ser seguro a otro tipo de apego, puede convertirse en fanatismo, por ejemplo, una supuesto, ideología. fanatismo y también adicción. Cuando hablamos de ese extremo de apego a algo que no puedo soltar. Claro, porque las adicciones no solamente son a cosas. No, por Materiales, supuesto. me refiero. No, claro. Exactamente. Y como vos dijiste, los fanatismos también. Entonces,
me apego a una determinada creencia que me hace estar en un espacio de ceguera, como decimos en coaching. Bueno, y hay otro estilo de apego que acá empezamos a hablar de los que ya reconocemos en las relaciones, en los vínculos, puede ser de amistad, puede ser padre-hijo, puede ser de pareja, el apego ansioso y ambivalente. La mayoría de la gente vive, al no trabajar el propio autoconocimiento o trabajar la relación de pareja en sí, por ejemplo, o la relación padre-hijo o cualquier otra, digamos, vive a veces encasillado en un círculo vicioso que se le llama, e insano, y tiene que ver con este apego ansioso y ambivalente. Por ejemplo, ¿por qué es un apego ansioso y ambivalente? Porque a lo mejor esa persona está, pero le genera a ese otro, en determinados momentos, como que si se va ese otro, le genera ansiedad la ausencia. O al revés, le genera ansiedad la presencia. Ujú. Y si es ambivalente es porque a veces puede este apego seguro del que hablábamos antes se termina transformando en ansioso porque la seguridad se la da en algún momento, pero después se la saca. Entonces le genera ansiedad. O sea, estás, no Sí, estás, ¿no? Es como que le genera esa cuestión de te ansiedad. lo doy, engolosinate y te lo saco. Por ejemplo, entonces el otro empieza a tener esta muestra de la separación que le genera ansiedad del que era el apego seguro. Otro tipo de apego es el evitativo, que es terrible también. Cuando se mezclan el ansioso y el evitativo en las parejas, es muy complejo, porque el evitativo es el que está, pero en el caso de los niños, por ejemplo, se dan cuenta desde muy pequeños que no pueden contar con sus cuidadores. O sea, no se puede apegar. Entonces, lo mismo les pasa a una pareja, a un amigo, bueno, esta relación padre-hijo o madre-hijo, no están para proporcionarse el apego seguro y entonces lo que nace es el apego evitativo. O sea, en realidad el que tiene apego evitativo evita poder relacionarse sanamente con otro y cuando la emocionalidad surge en una pareja, vuelvo a decir, en el vínculo, se escapa, se aleja, porque no puede soportar esa cercanía del vínculo. Entonces lo evita, prefiere alejarse de esa intensidad de la emoción del vínculo. Y además termina quizá resolviendo de manera individual lo que le pasa. Por eso termina, es lo que aprendió. Porque no puede nunca contar con la otra persona. Exactamente. Exactamente. Y el último es el apego. Es una persona que en ningún momento genera, o sea, valga la redundancia, el vínculo. No. Porque dice, No es sano. Porque necesita, si hablamos de la niñez. Constantemente está evitando ese vínculo. Claro, pero si hablamos de la niñez, donde el niño, por ejemplo, necesita de ese otro para evolucionar, para crecer, y no lo tiene, o lo tiene poco, o lo tiene en cuotas. No es un niño sin padre. O sin madre. Sí, por lo menos sin la presencia necesaria de ese cuidador. Uh-huh. Y lo mismo pasa en la pareja, en las amistades. Esta cuestión de está pero no está, hasta cuándo acompaña, a veces sí, a veces no. El mundo adulto que a veces no comprendemos de dónde viene, pero también viene de todo lo que nos sucedió. Y el último es el apego desorganizado, que es una mezcla de los comportamientos anteriores. A veces ansioso, a veces evitativo, a veces seguro. Entonces termina siendo desorganizado porque es un día sí cuento, otro día no cuento. A ver, por ejemplo, una persona que es castigada por la otra con su silencio, con su distancia cuando discuten. Podemos hablar de apego evitativo y al otro le genera ansiedad. Ese silencio de esa persona que porque discutieron o porque están enemistados en ese momento o molestos, uno no habla, el otro espera que le hable, entonces ese otro está con una cuestión de el apego ansioso, ¿no? Uh-huh. Y el otro el evitativo, entonces ahí se desorganiza. Y a veces los roles se invierten. ¿Cuál es la mirada que podemos obtener en base a esta situación desde el coaching? Bueno, si hablamos de coaching, nosotros cuando recién empezamos a, por ejemplo, estudiar, me pasó a mí personalmente, el director de la carrera de coaching, nos preguntó
y nos dijo que esa pregunta la pensáramos en ese momento, después teníamos toda la clase, toda la charla, y al final reflexionáramos, pero que la sostuviéramos durante todo el tiempo que duraba ese encuentro. Y entonces la pregunta, y esto va para todos, va para vos, va para quienes nos escuchan, la pregunta es, ¿qué es lo que estoy reteniendo? Mm. Y no tiene que ver con cuestiones físicas. ¿Qué es lo que estoy reteniendo? ¿Qué retengo? ¿Relaciones? ¿Qué no estoy pudiendo soltar? ¿Hábitos nocivos? ¿Qué no estoy pudiendo soltar? ¿Un comportamiento que me hace daño a mí mismo? ¿Qué en ese caso, qué es lo que sucede con eso que no puedo soltar? Entonces la pregunta vuelve al, ¿qué estoy reteniendo? ¿A qué me estoy aferrando? Y conectar con eso. ¿Cuánto de eso me hace daño? Y obviamente resolverlo en una sesión de coaching. Siempre encontrar el qué es lo que vamos a trabajar en el caso del apego. Tener que trabajar el apego es obviamente irnos para el otro lado. No digo para el extremo de soltar absolutamente todo, porque uno dice, bueno, listo, soltá, fluí. Sí, pero no se trata de soltar así porque sí. No, porque algunas cosas directamente cuando las soltás con anticipación no las resolvés. Exactamente. Tiene que estar, como acabas de decir, tiene que estar ese proceso de duelo, llamémoslo. Esto de poder soltar algo, porque a veces, muchas veces, y la mayoría de las veces, tiene que ver con la inseguridad y con el miedo a soltar eso que creo que me está haciendo bien y a lo mejor no me está haciendo bien nada. Me está degradando como persona, me está haciendo daño y a lo mejor puede ser hasta, no sé, un negocio, una empresa, un proyecto. No, y a veces en muchas ocasiones, cuando uno suelta demasiado rápido algo sin resolverlo, lo más probable es que tienda a repetirlo. Ujú. Pero uno se aferra a muchas cosas. Entonces, ¿qué temas tienen que ver con dejarlo ir? ¿Qué miedos? O sea, ¿qué miedos estoy reteniendo? ¿Qué miedos no quiero soltar? Pensar un poco en el diálogo interno, esto de las narrativas que nos hacemos, qué historia nos estamos contando y que la seguimos repitiendo, repitiendo y repitiendo. No la estamos soltando, no la estamos procesando, no le estamos dando vía libre. ¿Qué nos soltamos? La razón, la perfección, querer tener razón. ¿Qué nos soltamos? No soltamos tener una rutina, no cambiar nunca la rutina, no salir de la rutina, no ser espontáneos. No soltamos las expectativas poco realistas a veces. Esto de estoy soñando, tengo una idea y esa idea, me obsesiono con esa idea y no la puedo soltar y de todas maneras quiero hacerla, llevarla adelante y a veces no me doy cuenta todo lo que dejo en el camino, no me doy cuenta de las consecuencias. Ujú. Y puedo afectar la vida de los demás también, no solo la mía. Entonces, retener, tiene que ver con no soltar qué cosas, sobre todo el pasado. Sobre todo el pasado, todo lo que me sucedió, toda la historia que me sucedió, qué es lo que me sigo contando, qué es lo que me sigo qué es a lo que me sigo aferrando. Los traumas de la infancia, por ejemplo. Supuesto, claro. Por ejemplo, los traumas de la infancia. Todo el mundo a todo el mundo le ha pasado algo. Y tiene que ver con esto de, como vos decís, el dolor del trauma, no lo pudimos evitar en ese determinado momento que nos sucedió. Lo que sí podemos cambiar es nuestra mirada de hoy y lo que sí podemos cambiar es la forma que tengo de mirar a ese niño que fui o a esa niña que fui y ahora como adulto estoy yo para cuidarlo. Estoy yo para protegerlo. Si no me protegieron mis padres, si no me sentí acompañado por mis amigos de la infancia, hoy estoy el adulto abrazando a ese niño que fui o a esa niña que fui, a la que tengo que sí o sí acompañar a soltar ese dolor para que no se transforme en sufrimiento. En un sufrimiento que si lo continúo teniendo en el presente y lo sigo y pienso que en el futuro me va a seguir acompañando, es un sufrimiento que se va a transformar, como hablamos en uno de los episodios, no solo en un estado de ánimo, sino en un sentimiento que se va a arraigar, que se va a ir al cuerpo y que se va a transformar en una enfermedad. Sí, que tampoco te va a dejar evolucionar como persona. Totalmente.
En el eneagrama, esta otra herramienta que dispones, ¿se ven los diferentes tipos de apego? Sí, sí, ¿De sí. acuerdo a las personalidades? Sí, hay muchos que hablan del apego. Hay una investigación muy linda de un colega de Chile, Fernando, que hemos tenido la posibilidad de en pandemia hacer transmisiones en vivo en Enneagramados. Y él también trabaja este tema de identificar los apegos. ¿Hay video subido? Sí, 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 hay video en Enneagramados. Vamos Sí, sí. a dejar el link para que también puedan verlo. Sí, 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 sí. Bueno, Para compartirlo y vamos a dejar el link también. buenísimo, En de la esa entrevista que descripción tuvimos. de Sí. en la entrevista, en la descripción de este video, de este De este podcast, episodio. de este episodio, para que también puedan verlo. Sí. Y bueno, él trabaja Perdón, te hago en una la consulta. Si escuela. yo mal no recuerdo, Fernando no era especialista en PNL. No. Me confundí de persona. Tiene un entonces. montón de... No, ese era Armando. Sí. Está bien. Armando sí. Terminaban enando los dos, pero bueno. Anduve cerca. Armando es colombiano y Fernando es chileno. Y Fernando viene de la Escuela Viva de Claudio Naranjo. De hecho, es discípulo también de ahí. Es terapeuta Gestalt. Bueno, él habla en un informe que hace sobre los tipos de apego. Y esto de hablar del eneagrama, porque por ahí mucha gente dice, uy, ¿qué es el eneagrama? Porque es la primera vez que nos está escuchando. Es esta herramienta de autoconocimiento que define los distintos tipos de personalidad. Y hay eneatipos que están predispuestos, más allá de estos estilos de apego, que ahora los vamos a mencionar, pero está el triángulo que yo considero que el eneatipo 3, 6 y 9 tienen una cuestión de apego marcado, que es el eneatipo 3 sería el exitoso, el que necesita reconocimiento, está pegado a esta cuestión de que lo validen todo el tiempo. Qué bien que lo hiciste, qué bueno que ganaste, qué bueno que lograste esto. Está metido en sus logros, en sus objetivos y en todo el éxito que lo rodea. Entonces siempre está dependiendo de la mirada de otro. Uh-huh. Al eneatipo 6 le pasa exactamente lo mismo, el responsable, el que es más miedoso, más temeroso. Lo que le pasa al 6 es que depende de que al estar siempre tan inseguro, como hablamos de seguridad, de la validación. De la validación de que le digan, sí, buenísimo lo que hiciste, está bien, y se queda relajado, aunque no sé si estaba tan conforme con lo que había hecho, pero que el otro le diga que está bien, que llegó a término, que llegó a tiempo, lo hace sentirse más seguro, porque lo que necesita o lo que quiere el eneatipo 6 es sentirse seguro. En el caso del 9, el 9 quiere estar tranquilo. Entonces, en todo caso, lo que hace es lo contrario, el desapego. Sí, tiene esa cuestión pasivo-agresiva, pero cuando encuentra una persona, porque como evita el conflicto y sale, digamos, de esa zona de más, uy, acá se están discutiendo, más vale me voy, pero cuando encuentra una persona que lo puede hacer por él, ese tipo de personalidad, se apega como el perezoso. Es como que se apega a esa personalidad más fuerte y que le sirve de escudo para no tener que confrontar. Como un tiburón y la rémora. Y más o menos, sí, claro, tiene una relación así. Y el eneatipo que tiene trastorno dependiente, digamos, por excelencia dentro del eneagrama es el eneatipo 2, que es el solidario. Es el tipo de que necesita ayudar. Esta personalidad que habíamos dicho en algún momento, sí, que era la personalidad que lo que más le faltaba era el amor. El amor propio, conectarse con el amor, porque en realidad esa cuestión de que él quiere sentir amor o sentir que lo amen, degenera, digámoslo de esa forma, o se va a otro lugar que tiene que ver con ser necesitado. Entonces es una persona que sabe muy bien encontrar el talón de Aquiles de otro, ver cuáles son las debilidades para convertirse en el mejor amigo, en la única persona que sea elegida. Entonces siempre está dependiendo de la presencia de otro. Y generalmente capta a una persona en especial, más allá de que en cada lugar a donde va trata de hacerlo con todos. Es una persona detallista, yo te ayudo, yo estoy, yo te llevo. Pero el tema es que siempre está esperando algo de vuelta, aunque diga que no. Siempre está esperando la retribución. Entonces transforma en una cuestión de trueque, que no está mal, ¿eh? Si nosotros hablamos de las constelaciones familiares,
tenemos que ver que la ley del dar y el tomar tiene que ser equiparable. O sea, yo te doy, vos me das, es una cuestión de reciprocidad y que eso sí es sano. Lo que pasa con esta personalidad Solo es da. que muchas veces da tanto que termina no haciendo una cadena de favores, Tal cual. sino una telaraña de favores. Uf, ni hablar. En la cual ya en un momento terminás atrapado de tal manera. Que para todo lo necesitas. Exacto. Porque se vuelve la persona que en realidad pasa a solucionarte todo y que te hace sentir que la única forma de solucionar todas esas cosas es con él. Sí, exacto. Entonces Teje te esa volvés telaraña. codependiente. Tal cual, te volvés codependiente. Ahora, de todas estas personalidades que vos me nombraste, ¿cuál es la que más sostiene el apego? Todas tienen apego. ¿Y cuál es la que lo sostiene más? La que lo sostiene más, en realidad es el eneatipo 2, el que acabamos de decir. Es el que más trata de sostenerlo. Sí. Pero después, por ejemplo, el 2, el 3 y el 4, que son la tríada emocional, ¿sí? El solidario, el exitoso, el dramático, por llamarlo de alguna manera. El 2 tiene un estilo muy ansioso de apego. Porque le da ansiedad y necesita el contacto con el otro, necesita estar cerca, necesita llamarlo. Mira si no le contestan el teléfono, ¿qué habrá pasado? Imagínate la ansiedad de ese eneatipo que ¿qué pasó? Y qué pasó que no me llamó y si me necesitaba. Y, bueno, no sé. Después el eneatipo 3 tiene el evitativo. Más allá de que necesite esta cuestión de validación, es como que prefiere hacerlo solo. Uh-huh. Y más vale cuando la cosa, como habíamos dicho, que de las tríadas, de la emocional, hay una que es la que no está conectada con las emociones, en este caso es esta personalidad. Por eso es evitativo. Y el eneatipo 4 es ansioso evitativo. Tiene las dos. Porque tiene esta cuestión de bipolaridad. Entonces maneja ambas. En el caso de los 5, 6 y 7, que son la tríada mental, o sea, las personalidades que todo lo resuelven mentalmente, tratan de resolverlo a través de la lógica, que 2 más 2 le tiene que dar 4. Bueno, en el caso del 5, obviamente es un estilo muy evitativo porque es el que está en su mundo de las ideas y no le interesa generar vínculos sanos con otras personas. Prefiere evitarlos. Las personas son muy complicadas, prefiero estar con los libros, es un ejemplo, ¿no? Y si tiene relaciones o vínculos suelen ser virtuales en ese caso. Y si, por ejemplo, el eneatipo 6 también es ansioso evitativo. Porque le genera la palabra ansiedad es un sinónimo de su personalidad. Pero cuando lo avasallan demasiado, se siente sofocado, entonces evita. Tiene ambos. En el caso del 7, obviamente es muy evitativo. El 7 está en 1000 cosas a la vez, entonces no se compromete así como de lleno con algo. Entonces, sí, ese apego es muy evitativo. En el caso del 8, es evitativo. Sí, el 8 no nos olvidemos que es el guerrero, es el que quiere tener la sartén por el mango, es el líder de mando y entonces es el que prefiere no conectarse con la vulnerabilidad de los demás, prefiere siempre ser el fuerte. Entonces evita estar con personas que sean demasiado vulnerables o que lo conecten con el lado compasivo. En el caso del 9, como habíamos dicho, era uno de los evitativo ansioso también, pasivo-agresivo. Y en el caso del 1 es evitativo, porque prefiere estar en ese mundo de ideas de yo tengo razón, entonces prefiere evitar la conexión real desde la emoción y todo le sale desde la pulsión. Llevándolo al plano, a este bloque en el cual hacemos referencias a, bueno, generalmente terminamos haciendo muchas referencias más que nada al cine Sí. y a la literatura. ¿Qué ejemplos podemos encontrar en relación al tema de hoy, del episodio de hoy, del apego y el desapego en este bloque artístico? Bueno, hay varias pelis que yo recuerde. Hay varias pelis que retratan un poco las relaciones, los vínculos que tienen que ver con el apego y el desapego. Una de ellas es Comer, Rezar, Amar, que está el libro, por supuesto. Muchísima gente lo conoce. La protagonista Julia Roberts. Y se da cuenta que las relaciones que tiene con distintas personas nunca conducen a ningún lado, siempre
son relaciones o vínculos que no se construyen de pareja, por ejemplo, que no se construyen desde lo saludable, sino que terminan teniendo de alguna manera este tipo de apego a algo, entonces le cuesta soltar y nunca encuentra en sí misma algo que está buscando. Es como que siempre le falta algo. Si hay algo que el estilo de apego se aferra, es a esta sensación de que no alcanza, de insuficiencia. Por eso está pegado y cree que si suelta eso que tiene, por más que sea poquito disfuncional, o sea, que no funcione esa relación, que no le esté dando lo que necesita, se aferra igual porque si no le genera ansiedad, le genera esa cuestión ansiosa. Y en el caso de la película termina yéndose a hacer un viaje, es como el camino del héroe, el viaje del héroe, de autoconocimiento para poder ver realmente qué es lo que sucede con sus emociones, qué es lo que sucede, por qué se aferra a determinado tipo de relaciones que no son saludables, vínculos que son nocivos, que no la llenan, que la dejan vacía. Es una película del 2010, no sé si la viste. No. Bueno, no la vi. No, recomendable, no muy recomendable. Otra peli es Eterno Resplandor de una mente sin recuerdo. La vi, me encantó, me pareció una peli que es la de la actriz de Titanic, y Jim Carrey. Kate Winslet. Sí, y Jim Carrey, que él entra a un experimento para poder olvidarse de lo que fue, lo que le generó el sufrimiento de no poder vivir sin la persona esa que amaba, con la que se había obsesionado, y lo que hace es borrar poco a poco sus recuerdos. Esto de que querer borrarlo. Creo que es la única película en la que no vi de Jim Carrey. Bueno, tenés que verla, porque cuando rompen la relación, él no puede soportar la ruptura. Y por eso entra este experimento de que no recuerdo bien cómo era, pero que hacen que borre los recuerdos de la relación que tuvieron, para no generarle ese posterior trauma de desapego y ese sufrimiento posterior. En vez de afrontar la realidad, en vez de afrontar el dolor, prefiere borrar, prefiere olvidar. Siempre que hablemos de apego, también hablemos de qué es lo que queremos soltar, porque a veces el perdón sería algo muy importante para poder soltar algo a lo que estamos apegados y que nos hace sufrir. Ese es un camino, como tantos, o procesos de duelo, o el darse cuenta, y bueno, ahora vamos a ver herramientas que nos ayudan a trabajar el apego. Y después, a mí se me ocurrieron, hay otra peli que está Anne Hathaway y uno de los actores de Secreto en la Montaña, que se llama De amor y otras adicciones. Es muy, muy buena película para ver el tema de esta relación tóxica entre dos personas, y está relacionada con esto de ser adicto al amor, por ejemplo, entre otras cosas. Lo que se me había ocurrido para traerlo al día de hoy con respecto a los estilos de apego son pedacitos de canciones que la voy a buscar acá, porque yo digo, mira, las que elegí de hombres son más como me quiero apegar, pero tanto que asfixia. Por ejemplo, esta que dice, tengo tanta sed de ti que me cuesta respirar. Es una de Cristian Castro esta canción. Pero bueno, si nosotros nos ponemos a analizar la música, las canciones dicen un montón, y aparte tienen que ver con el contexto, con la época. O por ejemplo, esta ranchera, te vas porque yo quiero que te vayas, a la hora que yo quiera, te detengo. Esto, ¿no? Es una cuestión de objeto, de machismo, pero bueno, si encuentras a alguien que te quiera bien, ¿no? Entonces yo voy a dar la media vuelta. Si no, mientras tanto te voy a seguir reteniendo, claro. Otra dice, Maná, le tocó Maná, ¿cómo quisiera poder vivir sin aire, pero no puedo, siento que muero, me estoy ahogando sin tu amor? Están estas personas que quieren retener, el otro quiere soltar, se quiere ir, pero no dejan, no
No las dejan, no las dejan. ¿Cuántas veces uno dice, basta, esto se terminó? Y no se termina. No sé si por ahí entra toda la letra, pero sí el personaje de la letra de la canción de Penélope. Bueno, sí, también. Toda esa historia. Toda la historia. Nunca volvió, nunca lo soltó. No. Se murió en el muelle de San Blas. Ah, bueno, esa es la otra, Esa claro. es la otra sí, también. sí. Pero hay otras canciones que tienen que ver con soltar. Y también a mí me quedé en lo del cine, me quedé pensando A en ver. Gollum. Ah. Uy, sí, El Señor de los Anillos. Lo más, claro, mi precioso. Era, ni hablar. Ahí tenés una relación de apego con el anillo. Sméagol y ese anillo que tantos problemas trajo, ¿no? Que tiene que ver con el poder, que tiene que ver pero con un apego terrible a algo que es un vínculo realmente nocivo, que te lleva a la muerte. Sí, totalmente. Bueno, yo creo que hay muchas canciones. ¿Cómo están las otras? Como Tomate el Palo, que ya es como, listo, basta, soltame, que me quiero ir, listo, no vuelvas más, ¿viste? Esto, olvídame y pega la vuelta. Está al revés también. Están los que dicen que se vayan y están los que dicen no te vayas, te quiero retener. Sí. En cuestión de vínculos de parejas, etcétera. En cuanto a lo terapéutico, ¿qué resulta efectivo para trabajar el desapego? Bueno, primero hay que identificar. O el apego en todo Sí, caso. sí. Valga la Pero está bien, redundancia. pero primero hay que identificar algunos algunos indicadores de si estoy teniendo actitudes, si estoy teniendo comportamientos o conductas que tienen que ver con ese apego. No hablemos de un apego sano, ¿no? Del apego necesario, del apego que hace que vos confíes en alguien más o en algo más, pero en la dosis justa, ¿sí? Hablemos de esta cuestión de identificar por qué nos apegamos, de saber cuál es esa cuestión de tener que depender. Por ejemplo, si uno está demasiado apegado a algo, termina de alguna manera coartando su propia libertad. Porque a veces uno, si está apegado a una rutina, como decíamos, a una creencia, si yo no voy, no sé, si yo no voy a misa los domingos. Hay gente que va a misa. Si yo no voy a misa los domingos, o sea, perfecto, puedes ir a misa todos los domingos. Pero cuando eso se lleva al extremo y me consume la vida y no hay otra cosa, podemos poner un montón de ejemplos. Se me ocurrió ese, pero podría ser otro. No sé, no puedo no puedo irme no de ver mi casa, jugar a Boca. por ejemplo. Perdona a los hinchas de Boca, no tiene No nada que ver con pasa nada. ellos. Diría lo mismo ejemplo que si fueras hincha de Almagro. Bueno, o no me puedo ir de mi casa si no la limpio. Cuando se transforma en una obsesión y cuando eso hace que cambie mi vida, que yo me tenga que estar apegada a esa conducta o apegado a ese deseo o a esa necesidad de tener las cosas de alguna manera, estoy generando apego constantemente y pierdo mi libertad. Porque estoy dependiendo de algo o de alguien. Que me domina. Sí, y no puedo ver. Que incluso me domina hasta la agenda. Por supuesto. Y lo que hago es seguir eso porque creo fervientemente que eso me va a hacer bien. Cuando eso nos hace bien, pero no nos hace bien en un primer momento, pero después me genera ansiedad, me genera mal humor, me genera estar pendiente de la hora, me genera, me fui de mi casa, no revisé las puertas, me genera diferentes trastornos y se convierte en una patología. Entonces, ¿cómo hacemos para soltarlo? Exacto. Por ejemplo, vamos a hablar no solo de terapias alternativas, vamos a hablar de terapias posta, en el sentido terapia de tradicional. la terapia tradicional en psicoterapia, en psicoanálisis e incluso en psiquiatría, porque hay conductas que necesitan como una cuestión inminente. Hay que trabajar la terapia de apego. Es una terapia específica que se centra en crear relaciones de confianza saludables, por ejemplo. Otra es la terapia EMDR, pero lo voy a leer para no olvidarme ninguna palabra, que tiene que ver con la desensibilización y reprocesamiento por movimientos oculares. Es como cuando vos haces la terapia del sueño, que depende
cómo vos, como si fueras a hacer una meditación, ayuda a procesar los traumas que tienen que ver con el pasado y los vínculos emocionales de lo que sucedió y facilita de alguna manera nuevas conexiones neuronales incluso. Esta que la conocemos todos, que es la TCC, terapia cognitivo-conductual, que es cuando vos vas a terapia y, por ejemplo, el terapeuta te dice, bueno, durante esta semana vas a seguir estos hábitos. En vez de todos los días, antes de irte de tu casa, chequear que estén todas las puertas y las ventanas cerradas, el primer día solo vas a chequear 4, después 3, después 2, después 1, después no es necesario. Generas un nuevo proceso de programación mental. Totalmente. Nuevos hábitos. Necesitas nuevos hábitos. Sin dudas necesitas nuevos hábitos. Y eso, en cierta manera, también es programación neurolingüística. Sí, sí, sí. Crear nuevos surcos en el cerebro de actividades rutinarias que realizamos, sí, pero generar nuevos. Sí. Pedir sesión de coaching. La sesión de coaching, nosotros, el qué sería, bueno, ¿qué querés trabajar? Y lo que yo quiero trabajar es soltar tal cosa. ¿Y cómo hacemos para soltar? ¿Y con quién contamos? Y buscamos en el proceso de coaching, que es un proceso conversacional, de diálogo, buscamos las mejores rutas para poder llegar a esa cuestión de soltar. Y después hay un montón de rituales que los utilizamos desde las constelaciones, que los utilizamos desde otras terapias alternativas, que tienen que ver con, por ejemplo, bueno, yo lo que quiero soltar es mi enojo con determinada persona. ¿Cómo hago? Le escribo una carta. Esa persona no la va a recibir, pero yo saco de mí todo lo que me enojó de esa persona, lo escribo, lo quemo, lo tiro por el inodoro, digo alguna frase, alguna afirmación y se terminó porque lo saqué de mí. Y así como eso puedo hacer un trabajo de soltar. Ahora, cuando ya tiene que ver con un duelo, también los seres humanos somos muy ritualistas. Hasta que algo de verdad y simbólicamente no lo enterramos, no logramos soltarlo. Uh-huh. Entonces, esa actitud de soltar, soltar el papel al viento, la hoja al viento, a la mar, a la tierra, todo eso tiene que ver con conectar ritualmente, vuelvo a decirlo, porque necesitamos esa cuestión de cerrar el ciclo. Simbólica de cerrar el ciclo. Exactamente. Y con respecto a esto estabas hablando de lo alternativo, quiero llevarte al plano del tarot, sí, y preguntarte, ¿hay arcanos que trabajen la energía del apego y desapego? En realidad nosotros podemos hacer una tirada y una lectura, mejor dicho, y ver y preguntar qué es lo que estoy reteniendo, qué es lo que no puedo soltar. Necesito soltar y fluir. ¿Qué es lo que me está atando a esto que me está pasando hoy? Podemos hablar de procrastinación, podemos hablar de estancamiento, podemos hablar de pereza, pero ¿qué me ata a no poder soltar hoy? Y podemos encontrar, el arcano nos puede dar la respuesta. ¿Cuál es? ¿De qué se trata? ¿En dónde está? Buscar en la emoción, buscar en el inconsciente. Pero hay arcanos que nos muestran directamente, y lo mencionamos cuando hablamos del estilo de miradas. Este es un arcano que nos habla precisamente del sacrificio que representa no poder soltar algo porque me siento atado de pies y manos. Ese arcano me imagino que es el colgado. El colgado, exactamente. El colgado tiene esta cuestión de que está súper consciente de que está atado de pies y manos en ese presente que hace que, ok, estoy absolutamente apegado a la realidad. Recordamos a los escuchas de sí. que el colgado, la imagen es una persona boca abajo. Sí. Está colgada. Colgada de un pie y con las manos atadas a la espalda. Exacto. Está atado la cabeza abajo. Y es una actitud como de sacrificio, pero consciente, porque tiene los ojos abiertos. Sí. Entonces sabe que está atado a esa realidad. Y es como decir, y no puedo hacer nada. Y colgado al vacío. Y colgado al vacío, sí, porque en realidad no hay tierra debajo de él, no hay hay piso, tierra. no hay suelo. Solamente la horqueta, digamos, de donde están los palos de esa H de la que está pendiente, pero da un pozo infinito, claro. O sea, lo que trae la carta del colgado es, a veces nos puede dar este mensaje de que tenemos que hacer una pausa,
pero cuando lo relacionamos con el apego es esto de no puedo hacer nada con esta situación. Me sigo quedando así. Estoy haciendo un sacrificio enorme porque estoy apegado a esta situación. Hay otra carta que tiene que ver con todo lo contrario, que sería soltar, que sería realmente soltar, que sería realmente cambiar, que sería sesgar desde la raíz todo lo que en este momento no sirve. Y ahí tiene que ver con soltar. Ujú. Y esa carta, que es una carta que no les gusta demasiado a todos, pero es la carta de la muerte. Y la muerte tiene, este arcano, esta cuestión de cíclica, ¿no? Que es como el fin de algo. Por eso nos enseña a que tenemos que soltar. Porque es un tema, el tema de la muerte es muy difícil hablar de la muerte. Las personas en sí se resisten a hablar de la muerte. Tiene esta cuestión, mirá que en algún momento sí todos vamos a ir al mismo lugar. Ujú. No sé si vamos a ir al mismo lugar porque no tengo ni idea de dónde vamos, pero a algún lugar iremos. Pero digo, ese cambio, ese traspaso de la vida a la muerte, a la pérdida de un ser querido, nos conecta con tener que soltar. Sí. Y no todos tienen el mismo proceso ni en el mismo tiempo. Exacto, por eso en algún momento vamos a hacer algún podcast que tiene que ver con los duelos, que son muy importantes. Saber soltar es muy importante. Así como entendemos los estilos de apego y por qué nos apegamos a algo, a alguien, a una creencia, a lo que fuera, de manera insana, que en realidad necesitamos aprender a relacionarnos de manera saludable, también tenemos que aprender a soltar. Ujú. Esto de que, sí, soltá un poco, sí, pero también retené un poco. Bueno, depende en qué situación, en qué contexto, en qué edad nos pasa eso. Y el último es el carro. El carro es una carta que va para adelante. Es una carta que de alguna manera deja atrás un montón de cosas. Mira el presente, pero de una manera quizá con mucha acción. Lo que vos dijiste al principio. Si nosotros queremos soltar lo que nos hace sufrir, tenemos que pasar a la acción. No queda solo en palabras, no queda solo en pensamiento, no quedan solo en decir solamente con una pequeña intención, sí, bueno, ya lo voy a dejar. O sí, bueno, ya bueno, no voy a ir tanto. El hecho de que el carro, o sea, que vos tenés en este Sí. mazo, ¿no? Sí, Tengo una representación de un carro tipo romano Sí. y con un soldado romano arriba. Tiene que ver con esto de enfrentarse al peligro, de enfrentarse al peligro, no, de enfrentarse a lo que uno necesita enfrentarse. no, porque es un carro de triunfo. Es un carro Es un carro de paseo de donde los dos corceles, yo Ok. estoy arriba del carro y arriba del carro estoy paseándome victorioso para que los demás me vean. Ok. Entonces, por eso tiene que ver con es la fuerza, es el impulso, es la acción, es ir para adelante. De hecho, este que vos decís, el cochero del carro, Sí. no tiene riendas en esos caballos. O sea, van para adelante con un impulso y un ímpetu que le damos nomás sin pensar quizá En frenar. en frenar, exactamente, que a veces es necesario también hacer esto del colgado de stand-by, pero en este momento estamos hablando de pegarse y desapegarse. Entonces, no tiene que ver con el estancamiento, sino Ujú. que tiene que ver con esto de pasar a la acción para poder cambiar la realidad. Y hablando de pasar, vamos Ujú. a pasar a este último bloque, a este último segmento del podcast, que es el relato que Sí, hoy no me tiene... saqué los anteojos ahora que estoy pensando. Bueno, los que nos están escuchando no pasa nada, pero estuve los anteojos todo el tiempo puestos cuando en realidad los tenía que tener puestos para este momento. Pero O bueno, sea- me olvidé que los tenía puestos. Claro, porque es el momento en que lees. Claro. Bueno, preguntarte qué nos trajiste en relación a la temática del episodio de hoy en cuanto al relato que nos vas a leer. Bueno, este es un relato que se llama La cadena de crecimiento. Hablamos de apego y no nos damos cuenta que nos hace sufrir. Muchas veces nos cuesta la vida vivir apegado a un pensamiento, a una idea, a una creencia, cuando en realidad
necesitamos realmente ser conscientes. El camino de autoconocimiento es muy importante y el de crecimiento personal es muy importante. Por algo elegí de cadena de crecimiento, porque además hay cosas que necesitamos hacerlas solos, pero hay otras que obviamente van a resultar de mejor manera si lo hacemos entre más de uno. Y este relato empieza así. En la antigua forja de las alianzas, maestros herreros creaban cadenas especiales conocidas como vínculos de crecimiento. A diferencia de las cadenas comunes que simplemente ataban cosas, estas tenían una propiedad extraordinaria. Cuando conectaban a personas con un propósito compartido, cada eslabón crecía y se fortalecía a medida que el conjunto enfrentaba desafíos. Un grupo de 5 jóvenes, aprendices por supuesto, recibió uno de esos vínculos, simbolizando su compromiso de aprender juntos el arte de la curación. Y acá empezamos a hablar de sanar. Al principio, cada eslabón era pequeño y frágil, reflejando sus habilidades incipientes. Cuando surgió el primer desafío, una epidemia en la aldea vecina, trabajaron juntos, cada uno aportando su conocimiento emergente. Para su sorpresa, al regresar de la misión exitosa, notaron que sus eslabones se habían expandido y fortalecido. Con cada nuevo desafío, la cadena evolucionaba de formas inesperadas. Algunos eslabones desarrollaban patrones elaborados, otros ganaban gemas incrustadas y otros crecían de tamaño. Lo más fascinante era que cada transformación individual fortalecía y embellecía toda la cadena, creando un círculo virtuoso, donde el crecimiento de uno inspiraba y posibilitaba el desarrollo de los demás. Me quedé haciendo pausa en esto de círculo virtuoso, porque es cuando surge la invitación de salir del círculo vicioso del apego y entrar en el círculo virtuoso. En una verdadera comunidad de crecimiento, mi desarrollo personal, o sea, el tuyo, el mío, el de quienes nos escuchan, fortalece a todo el conjunto, así como soy fortalecido por el crecimiento de cada persona a mi alrededor. Esto tiene que ver con cómo las relaciones son saludables, y si son saludables, conscientemente pueden lograr algo mucho mejor en esto que hemos mencionado en algún momento, que digamos el 1 más 1, el resultado de esa suma es mucho más que esa suma solamente. Y cuando hay conciencia y cuando se quiere tener vínculos saludables, cambia todo el sistema. No solo cambio yo cuando estoy haciendo consciente un patrón no saludable que tiene que ver con una actitud de apego, con una conducta de apego, de la que tengo que aprender a soltar poco a poco, porque como dijiste al principio en la apertura del capítulo de hoy, del episodio de hoy, no es fácil. Puede generar sufrimiento, sí, pero es un sufrimiento necesario. Creo que es uno de los sufrimientos necesarios aprender a soltar. Así que bueno, es muy importante fomentar la cultura del apoyo mutuo, pero en relaciones saludables, para poder desapegarse de eso, ¿no? De lo que nos acarrea sufrimiento si me sigo apegando a personas, a cosas, a creencias, a resentimientos. ¿Podemos bautizarlo como cooperativismo emocional? Puede ser. Me gusta el cooperativismo emocional. Sí, está Así bueno. que Yo creo que todos los grupos necesitarían trabajarlo, los amigos, la familia, los equipos de trabajo, y a ver qué es lo que les impide avanzar y qué es lo que tienen que soltar. totalmente. Bueno, y nosotros, hablando de avanzar, avanzamos en esto que fue este capítulo de apego-desapego. Invitarlos, como hacemos normalmente, como hacemos al final de cada episodio, a que continúen
siguiéndonos, apoyándonos, escuchándonos en esto que es Opuestos Complementarios por Supernova Play Studio, que se suscriban al canal para poder ayudarnos a crecer, a llegar a más personas con nuestro contenido. Gracias, Ángel, por este episodio, gracias por el conocimiento que nos brindás, cada episodio, capítulo. Bueno, muchas gracias a vos por hacer posible esta conexión, este momento de compartir y ser la guía para poder llevar por todos los bloques que tenemos preparados siempre para nuestra audiencia y para quienes nos ven. Así que, bueno, muchas gracias a vos, y no quiero olvidarme de agradecer a quienes se siguen sumando, los nuevos auspiciantes que tenemos en Opuestos Complementarios y los nuevos suscriptores. Así que bienvenidos a todos ellos. Bienvenidos a ustedes y, como siempre, el compromiso para el episodio que viene. Nos reencontramos en el próximo episodio. Auspiciaron este episodio Sobre Ruedas Motos, Librería Ateneas, Pañalera Baby Lilo, Lauri Niles, Manicuría y Pedicuría, Casa García, Productos de Limpieza, Etérea Aromaterapia y Bienestar,